Hola mi gente, muy buenos días. El video de hoy estoy trayendo aquí el carro para darle otro mantenimiento, que varios me preguntaron cómo es que tengo los sistemas de luz. Entonces este es que voy a hacer ahorita es aprovechar igual para el video, quitar todo la caja de la batería. Ya tengo la caja nueva que voy a instalar allá y sacar la batería y empezar a revisar todo lo cableado completamente y hacer todo de nuevo. Y entonces acá estamos en el taller y vamos a ver qué tal me va a ir el servicio. La vez pasada con el alineamiento y balance, la verdad me hicieron muy bien, todo quedó excelente. El taller tiene buena maquinaria, buen equipo, como decimos. Hay herramientas, que este es el más importante en cada taller para que no te hagan los trabajos con los dientes. Y esto es que me gustó acá, que sí hay herramientas y están bien apoyados. Entonces ahorita voy para allá para ver qué tal y qué es todo el telaraña que tengo ahí, cómo hago toda esta parte de la luz acá. Ya aquí, como pueden ver, toda la caja, la primera caja que hice está completamente podrida. Bueno, lleva ya como 2 años y bueno, esta es la batería que estoy utilizando y bueno, yo la compré acá de segunda y va 2 años acá instalada, así que quiere decir que está buena. Y bueno, y esta es la cajilla podrida vieja que vamos a tener que sacar de acá. Está atornillada. Y bueno, ahí seguimos. Ahorita cuando vamos a armar, que va a haber un poco más de luz, digo, un poco más de esperanza, porque la verdad parece un telaraña completo aquí. Bueno, acá todavía estamos siguiendo. La caja que me hicieron parece que no vino tan buena, así que tenemos que hacerle algunas modificaciones. Limpiamos, sacamos todo lo cableado. Ahorita vamos a empezar a meter uno por uno para ver cada uno a dónde va, a la bomba, a las luces de arriba, luces corriente que va adentro en la carpa que tengo arriba, luces aquí en el vagón, a cada uno que tenga su switch. Bueno, así la tenía, pero ya se empezó a un switch individual cada uno. 4:30 ya, espero que terminemos esta cosa, porque este fin de semana otra vez vamos a Colón de nuevo, una revancha, como se dice, contra los mosquitos. Esta vuelta ahí estoy llevando unos productos para, si quieren guerra, le voy a dar guerra allá en Colón, con los bichos, con los chitas, mosquitos. Vamos a ver qué tal va. Entonces, ahora que la tengo abierto, este es mi tanque de agua y ahí está la bombita, como pueden ver, una bombita chiquita, marina, así que no le hace nada el agua. La corriente ya saca de aquí desde la batería. El tanque es de 17 galones, viene comprado de Amazon. Acá en la descripción del video yo le voy a dejar link de este. Allá pueden buscar varios modelos y tamaños de tanque, cada carro para su capacidad. Pueden tenerlo hasta adentro en el carro, más delgadas, más anchas, encima del asiento trasero del carro. Entonces la bomba que está en el lado de allá viene para el tanque, que ella succiona el agua, la mete y la saca de esta manguera acá. Conecta acá
para prender la bomba usé un switch X cualquiera, y de acá es a donde yo lleno agua. Lleva un filtro adentro para que no lleva ninguna suciedad cuando la lleno. Normalmente la lleno en el edificio, que yo sé que el agua ahí por lo menos sale bastante limpia. Ya está bien instalada, bien fuerte, y 17 galones sí alcanza para 3 días, 2 días, 3 días, incluyendo baño y todo. Y la batería, esta como que la vieron, es de 192 megahoras. La única cosa que sí pesa bastante, tiene bastante peso, pero sí alcanza igual con mi nevera y me da corriente a la nevera hasta 3 días. Más, digo, si es luces de noche, cargando las cámaras, vamos a decir que 2 noches la puedo pasar con ella y me aguanta todo completo. Y estoy utilizando es un DC-DC para cargarla. Ahorita la voy a enseñar cómo es. Okay. Un DC-DC, como que están viendo acá. La voy a dejar igual la descripción, ahí en la descripción, ahí el link de eso en Amazon. Cuesta solamente 110 o 120 dólares, pero es mucho más recomendado que cualquier panel solar, o igual hacer el que muchos hacen es poniendo, digo, el mismo alternador a cargar su batería y la batería externa. ¿Cómo funciona el DC-DC? Sale desde la batería un puente con un cable número 10 entre la batería al DC-DC de la batería principal del carro, y tiene un cable de señal. Cuando yo arranco el carro, el DC-DC se prende solamente, si apago la llave se apaga. Mientras que está apagada, está separando la batería auxiliar de la batería original del carro. Entonces en esta parte es a donde está consumiendo la que sea, todo de la batería auxiliar, y cualquier cosa, si olvidaste apagarlo de noche, no va a pasar nada en la mañana, que no te está tocando el carro, así que puede arrancar sin ningún problema. Entonces, la diferencia utilizar un DC-DC y cargarlo directamente del alternador del carro: el DC-DC carga con 20, 40 o 60 amperios, depende cuál tú la estás comprando, que ahí en el link como que le voy a dejar uno, ahí va a estar el de 40 amperios, que la recomiendo yo, que tiene muy poca diferencia en plata, entre el 20 a la 40, y el 40 va a arrancar a cargarlo mucho más rápido. Y es un cargador común de carro que puedes usar, que utilizas en cualquier taller. La diferencia es que carga mucho más rápido y no te quita nada de tu batería, porque la estás utilizando solamente cuando estás con el motor arrancando, como un accesorio más. En la parte de la corriente, sí la recomiendo hacerlo siempre con alguien que, bueno, sepa hacerlo bien, para no tener todo este telaraña, porque igual puede llevar un riesgo de incendio no necesario, que nadie la quiere, porque la verdad, digo, ahorita mismo cuando abrieron acá en Rayo Import todo este cableado, la verdad yo mismo hasta me siento penoso como dejé o no revisé cómo es que fue toda esta instalación, la verdad muy mala. Y gracias a Dios hasta hoy no pasó nada, pero no creo que era la buena forma para hacerlo. Bueno, acá ya empezó el parte de dolor de cabeza.
todo este telaraña, pero me imagino que, ni la voy a preguntar, pero me imagino va a cortar todo y empezar de cero. Es mucho más fácil que buscar uno por uno. Miren esta cosa, esta cantidad de cable. Ya la vi desde acá que está sulfatado. El tiempo, este se llama mantenimiento. Sí. Bueno, ahí seguimos, ya tenemos ground y tenemos positivo en todos lados. Bueno, estamos utilizando la luz de EasyTent y la verdad nos salvó bastante. Y ahí vamos. Bueno, ya la tenemos la luz dentro, terminamos con esta parte y con la espera que arriba prende también. Yo creo que sí va a prender, pero no voy a abrir la carpa hoy para revisarlo. Así que cualquier otra cosa que le interesa en este canal me avisan. Quieren saber algo más del carro que tiene, con gusto. No es el más bonito, no es el más fino, pero siempre resuelve y siempre hay de todo, y este es el más importante, yo creo. Bueno, hoy tuve que venir de vuelta nada para asegurar la parte de la cajilla. Está fija y listo, así que ahorita mismo saliendo ya para la casa, ya empezar a armar el carro para el viaje de mañana. Vamos a salir a las 10 en la mañana. Este viaje, si la van a ver, la van a gustar, porque va a haber como 25 carros, o un poquito más, o un poquito menos. Y ahí la vamos a... voy a concentrarse como que va a haber todo tipo de clase de carpas y de equipos y de carros. Así que vamos a ver cuál es la diferencia de carpas de plata y carpas de sin plata. Bueno, equipos. ¿Qué ayuda tanto el equipo con dinero y qué ayuda tanto el equipo sin dinero? Y hacemos la comparación a ver si vale la pena o no vale la pena gastar tanto. Así que no olviden suscribirse y dar like, compartir, comentarios, qué le pareció el taller Rayo Import, si la van a visitar. Sí, yo voy a hablar acá con los dueños para ver si conseguimos algún descuento especial para los clientes que van a llegar por el canal. Vamos a ver, ahí mismo voy a llamar a uno de los dueños. Ranan, permiso. Una consulta nada más, ya estoy terminando el video, me fue muy bien. Recomendando igual, quería saber si llegan, me da algún código o algo así para un descuentito especial. Cliente, ¿qué van a dar el código? Mira, si vienen de parte de 507 Overland, le vamos a regalar una revisión completa de su vehículo. Un diagnóstico completo, incluyendo computarizado. Solamente tienen que decir que vienen de parte de 507 Overland y le vamos a hacer una revisión completa, levantando el carro en las grúas, vamos a escanear el vehículo, vamos a hacer revisión completa, llantas, tren delantero, tren trasero, estatus electrónico del vehículo, completamente gratis. Esta promoción solamente para la gente que diga que viene de parte de 507 Overland. Listo. Ok, entonces espero que lleguen, que no te hagan mucho tráfico y me deja mal.
Así Pero es. si alguien la dejan mal, me escriben de una vez en los comentarios y ahí vamos.